publicaba hace algunos días un test de saliva que teóricamente ayuda a detectar el cáncer de mama. El anuncio se basa en un estudio liderado por la Universidad de Florida que promete incluso llegar a sustituir a las mamografías. Pero la Sociedad Española de Oncología Médica se ha apresurado a desmentirlo, a ser más prudentes. Con nosotros está Isabel Echavarría, es oncóloga del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ustedes se oponen a este tipo de noticias. ¿Por qué? Simplemente decimos que hay que ser muy prudentes, porque es verdad que este tipo de noticias puede hacer mucho daño. Muchas veces se habla de que fármacos que van a curar el cáncer y luego que crean un gran revuelo social, y realmente es un estudio llevado a cabo en ratones que no tiene una traducción en los pacientes y les genera unas expectativas irreales. Y lo mismo ocurre con esta noticia, por ejemplo, que es un estudio llevado a cabo en 17 pacientes, lo cual no es representativo, y que se aventura a decir incluso que se podría suspender las mamografías, cuando es una técnica que ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer de mama. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque igual alguien lee esta noticia y deja de acudir a sus mamografías rutinarias. 17 pacientes en los que se probó teóricamente este dispositivo, este sistema novedoso, según promete la universidad. ¿Cuántas personas serían necesarias para poder dar por más o menos una investigación? Bueno, lo primero es que se tiene que comparar con la técnica estándar, se tendría que comparar con la mamografía y suelen ser estudios de miles de pacientes o decenas de miles de pacientes. Y además es que en este caso en concreto lo que se determina es un marcador tumoral en la saliva y sabemos que la inmensa mayoría de los tumores precoces no elevan marcadores tumorales. Y aparte, los marcadores tumorales, incluso en sangre, no han demostrado ser una técnica válida para el diagnóstico. ¿Qué son exactamente esos marcadores tumorales? ¿Cómo funcionan? Los marcadores tumorales son un marcador que hay veces que se elevan en sangre y que tienen que ver pues, con la presencia de un tumor, pero generalmente un tumor avanzado. Entonces, lo primero que aunque el marcador esté alto no significa que haya tumor, pero sobre todo que la inmensa mayoría de los cánceres de mama que se diagnostican no tienen los marcadores tumorales elevados. Entonces, que sea negativo no nos descarta que haya un tumor. ¿Qué mensaje mandarían ustedes, por tanto, a la sociedad? Y no sé si incluso tienen capacidad o tienen poder ustedes como sociedad española para frenar o rebatir ese tipo de investigaciones. Bueno, este tipo de investigaciones, las investigaciones como tal, obviamente tienen su interés científico y pueden derivar en estudios más completos. Pero lo que sí que pedimos es prudencia a la hora de transmitir estas novedades para no dar mensajes falsos a la población, ya sea en cuanto a tratamientos como a pruebas diagnósticas. Y sobre todo, lo que aconsejamos es que se pregunte si ante este tipo de noticias, se pregunte cuál es la validez y que los enfermos sigan las indicaciones de sus médicos en cuanto a las pruebas necesarias y los tratamientos a seguir. Hace un instante usted hablaba de que incluso hay investigaciones, hay publicaciones que a veces se refieren a posibles curas del cáncer. ¿Estamos lejos de conseguir una cura para esta enfermedad? Bueno, hay muchos tumores que sí que se curan a día de hoy. El problema depende más bien de en qué estadio se diagnostica, pues a día de hoy, cuando se diagnostican en estadios avanzados, es decir, con metástasis. En general no podemos hablar de curación, sino que lo que intentamos es cronificar la enfermedad, pero hay muchos tumores que a día de hoy sí que se curan, pero es verdad que todavía queda mucho por hacer y todavía simplemente hay que ver los datos, que más de 114.000 personas han muerto en España el año pasado por cáncer. ¿Cómo han ido variando esas cifras desde el punto de vista de la cantidad y también de la tipología de los tumores, por ejemplo, que se padecen en nuestro país? Pues en general las tendencias suelen ser las mismas con respecto a los tumores más frecuentes, pero sí que llama la atención, por ejemplo, cómo el cáncer de pulmón entre las mujeres se ha incrementado muchísimo. Hace años no estaba ni entre los 10 más frecuentes y a día de hoy, al final, en las últimas décadas, las mujeres han empezado a fumar más y ahora es el tercer tumor más incidente. Y además el cáncer de pulmón es el que más mata. Es responsable de más de 22.000 muertes en 2022 en España. Por tanto, si consiguiéramos frenar el consumo de tabaco, estas cifras mejorarían mucho. Lo que pone de manifiesto, primero, digamos ese retardo en los efectos que puede tener el cáncer a raíz de hábitos que hayamos podido tener en el pasado, pero también pone de manifiesto que hay una parte de cosas que podemos hacer para
tratar de evitarlo, ¿no? Evidentemente no todas, porque muchas veces hay personas que dices, madre mía, ¿por qué le ha tocado, ¿no? Pero sí que hay Sí. una parte de hábitos o de gestos que podemos poner en práctica para tratar de esquivarlo, en cierta manera, ¿no? Claro, ese es el mensaje que intentamos transmitir desde SEOM, que una de cada 3 muertes por cáncer son debidas a factores de riesgo evitables. El principal, el tabaco, no hay duda. El tabaco es el responsable de más tumores y más muertes por cáncer, pero también el alcohol y luego la obesidad, el sobrepeso, las dietas inadecuadas y el sedentarismo. Este año queremos hacer mucho hincapié en, en lo que hace el ejercicio físico para prevenir el cáncer, para reducir las recaídas en la gente que ya ha sufrido un tumor y para llevar mejor los tratamientos. ¿Y cómo influyen los factores ambientales? Porque claro, está hablando usted sobre todo del tema del cáncer de pulmón en mujeres, que se ha incrementado ese porcentaje, esa incidencia, pero no sé si todos se pueden asociar con el consumo de tabaco o también hay una parte de lo que nos rodea que es más difícil de evitar. Sí, o sea, el 90% de los cánceres de pulmón se deben al tabaco. Luego hay un porcentaje que no están relacionados con el tabaco, por eso todos conocemos a gente que sin ser fumador ha tenido un cáncer de pulmón. Y luego cada vez se habla más, claro, de los factores ambientales, de la contaminación. A día de hoy no hay, o sea, es difícil demostrarlo y que además como el efecto pues tarda décadas en dar la cara y se necesitan grandes estudios, pero sí que parece que la contaminación ambiental puede tener que ver también. ¿Existen en estos momentos suficientes fondos para llevar a cabo la investigación encaminada a reducir estas cifras de las que estamos hablando? Por desgracia, en España hace falta mucha financiación para poder llevar investigación pues más no relacionada con la industria. La investigación relacionada en los ensayos clínicos relacionada con la industria es fundamental para poder seguir avanzando, pero también se necesita una investigación que sea promovida directamente por los investigadores. Y por desgracia en España, aunque tenemos una investigación muy buena y la oncología española está a la vanguardia y siempre está pues en los congresos más importantes y participando en los estudios más importantes, es verdad que falta financiación para este tipo de investigación. Una última pregunta antes de despedirla. Sabemos que esto que le voy a preguntar va por territorios, por comunidades autónomas, pero teniendo en cuenta la importancia del diagnóstico precoz en el cáncer, ¿cómo está, grosso modo, el tiempo de espera para recibir tratamiento, para realizarse las pruebas, para incluso llevar a cabo esas intervenciones quirúrgicas para tratar de minimizar esos efectos? Pues que eso depende mucho, como has dicho, de las comunidades autónomas. Lo que está claro, todas las comunidades autónomas hay 3 programas de cribado que están establecidos, que son el de mama, cervix y colon. Y luego, por ejemplo, para las cirugías oncológicas hay unos plazos de espera, hay unos tiempos límite que no se pueden superar para intentar evitar retrasos que en el caso del cáncer pueden tener sus repercusiones. Pero es verdad que, claro, tampoco está tan documentado o cuantificado cuál es el retraso hasta la realización de las pruebas y es algo que hay que intentar reducir a toda costa porque es verdad que en el caso del cáncer el tiempo es importante. Pues Isabel Echavarría, oncóloga del Hospital Gregorio Marañón y secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica. Gracias por habernos aclarado todas estas cuestiones. Muy buenos días. Nada, muchas gracias. Buen día.